asambleísta Natalie Morillo Solórzano, quien está con nosotros. Doña Natalie, gracias. Cuéntenos, doña Natalie, ¿tiene luz o no tiene luz a esta altura de la mañana? Buen día. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Sí estamos con energía eléctrica en este momento. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas de Radio Atalaya. Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida y en efecto estamos a través del 680 AM en nuestra señal normal, a través de las plataformas Facebook, Radio Atalaya 680M, YouTube, que estamos en vivo al mismo tiempo, simultáneamente, Radio Atalaya 75, igualmente en nuestro Instagram y en nuestro X, Twitter, como se llama, igual. Así es que vamos a empezar cuando son las 8:41 con las inquietudes entonces para el asambleísta. Hoy, para las 9 de la mañana, se ha citado sesión para elegir a la o a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Así es que vamos con las preguntas de Alcides Ezequiel Montilla y luego de Julio Osvaldo Ayala Serra. Claro que sí, saludamos pues a la asambleísta Natalie Morillo, ¿verdad? Ya se publicó en el registro oficial la ley para impulsar la inversión privada en generación de energías renovables, ¿verdad? Que le llaman pues también ley Novoa número 2, ¿no? Y queremos saber sus impresiones, Natalie, porque hay muchísimos comentarios respecto de que se ha dejado de aprobar algunas cosas y se han aprobado otras, pero también queremos conocer si es que esta ley resuelve finalmente los problemas de la crisis eléctrica o hay que buscar otras alternativas más para poder lograr o para poder superar este inconveniente, Natalie. Gracias, Alcides, por la pregunta. Creo que es importante aquí decirle a la ciudadanía que es alentador que la Asamblea Nacional se haya vuelto a enfocar en temas trascendentales para el país, en especial lo que tiene que ver con la generación de energía limpia en medio de toda esta crisis que nos encontramos energética, en esta crisis energética que estamos afrontando, pero recordando siempre que es la región latinoamericana quien sufre de una sequía sin precedentes, como lo han dicho incluso expertos. Y también recordar, muchas personas critican la gestión del presidente Noboa, critican que estemos con estos apagones, pero lo que sí vale recordar, Alcides y ustedes que son colegas periodistas, es que el presidente Noboa recibió un país con un déficit, con unas deudas de más de 6.000 millones de dólares, con deudas emergentes y proyectos de generación eléctrica que precisamente no son baratos, más el tema de las crisis en seguridad. Teníamos o tenemos a los grupos de delincuencia organizada que se han infestado en todas las instituciones públicas, que también tienen un costo, que siguen costando una barbaridad en movilización para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y es lo que se está combatiendo. Aquí no quiero justificar, pero sí analizar que este desastre también viene desde atrás y solamente pedir un poco de racionalidad a todas las personas que veo en las redes sociales lanzando veneno y no uniéndose como país, no cohesionándose, porque eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Además, recordemos que también los procesos de contratación pública no ayudan en el país, son larguísimos, cualquier error incluso de tipeo termina siendo un proceso engorroso, la gente no quiere continuar porque saben que pueden terminar con un proceso penal, se termina el proceso, se cae el proceso, toca empezar desde cero, de acuerdo a cómo se maneja el tema en la Contraloría, y pues todo eso hace que aún sea más lento y peor. Si se lo hace por emergencia, en cambio, tendemos a los que siempre están, a los detractores de siempre, que se hace por emergencia porque existe algún amarre, porque se está dando a los amigos. Eso es lo que está pasando en el país. Yo por eso hago un llamado a la cohesión. Yo estoy segura que esta ley nos va a ayudar porque es una ley para generación de nuevas energías. Es
algo importante porque se está proponiendo la intervención del sector privado junto a la colaboración incluso de los gobiernos autónomos descentralizados, como son los municipios, como son las prefecturas. Todo esto bajo una coordinación estratégica y responsable de todo el Estado. Y justamente, ¿cuál es el objetivo? Pues evitar que las familias ecuatorianas vuelvan a sufrir por los apagones en sus hogares y en sus negocios. Y esto es lo que a nosotros como legisladores, como autoridades, es lo que nos llama, porque nosotros tenemos que sentir lo que viven los ciudadanos, los que nos han confiado su voto. Esa debe ser nuestra prioridad, más allá del tema de banderas políticas o los apasionamientos que tengamos por cierta ideología, teniendo en cuenta que nos encontramos ya en un proceso electoral previo, ya que en febrero son las próximas elecciones. Pero Natalie, esta ley va a ayudar. Natalie, ¿usted cree que con esta ley los inversionistas van a venir al Ecuador a poner sus recursos, teniendo en cuenta que todavía faltan algunos problemas que resolver? Por ejemplo, la creación de un mercado eléctrico mayorista para que la gente vaya y diga, con este yo me voy y con este voy a contratar mi energía eléctrica. En otra palabra, un un inversionista extranjero viene al Ecuador siempre y cuando haya un sinceramiento de las tarifas eléctricas. Entonces, ¿la ley prevé esas circunstancias o no? Por supuesto, Alcides, recordemos que justamente este proyecto brinda seguridad jurídica a los inversionistas y este es un tema muy importante, es un elemento indispensable para poder atraer la inversión no solamente de los empresarios nacionales, sino también de los empresarios extranjeros. Recordemos que van a poderse constituir fideicomisos para garantizar el pago a los generadores privados y esto va a crear un entorno de confianza y estabilidad. ¿Qué es lo que ahora necesita el país? Necesitamos brindar una seguridad jurídica. Se está creando una política pública no a corto plazo, sino que sirva a mediano y largo plazo para que cualquier gobierno que venga continúe con esta gestión en el tiempo y así la ciudadanía, que siempre termina siendo la afectada, no se vea más afectada. Además, cabe señalar que este proyecto promueve el aprovechamiento de biomasa a través de la gestión de residuos por parte, como lo decía, de los municipios y prefecturas. También se está se va a realizar el reemplazo de las luminarias públicas para un uso más eficiente de la energía. Pero este proyecto va a servir, ya lo mencionó también el presidente, esperamos que hasta diciembre ya no tengamos los cortes de energía eléctrica y se está realizando todas las gestiones para poderle dar claridad a la ciudadanía. Natalie, pero ese ofrecimiento del presidente Noboa de que para diciembre ya no tendremos apagones, es un ofrecimiento bien complicado porque si no lo hace, corre en peligro la posibilidad de su elección como presidente de la República, Natalie. Así es, creo que justamente hay que darle respuestas concretas y responsables a la ciudadanía frente a la crisis energética que afecta a nuestro país. Alcides, aquí creo que no hay que ser tan populistas y demagogas como la mayoría de políticos que están en este momento disputándose una lid electoral. La ciudadanía justamente espera de nosotros una acción firme y decidida que garantice un futuro energético sostenible, que se involucre al sector privado, que fortalezca el rol también de los gobiernos autónomos descentralizados. Y es hora de demostrar que estamos comprometidos con soluciones efectivas. Esto es lo que está haciendo el presidente de la República. Como él mismo lo señaló, sabemos que la gente está enojada, que la gente está molesta por el tema de los apagones. Sabemos que esto no es fácil, pero se están realizando todas las acciones posibles e imposibles para poderle brindar tranquilidad a los ciudadanos. Las 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando a la asambleísta Natalie Morillo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias, Alcides. Asambleísta Morillo, qué gusto de saludarla. Dígame una cosa, que en esta ley se contempló algo acerca del gas,
que se quema y del gas del Golfo que no se explota debidamente? Julio, gracias por la pregunta. Buenos días, qué gusto saludarle. Así es, en esta ley, recordemos que esta ley de transición de energías renovables impulsa precisamente el uso de energías limpias y crea incentivos significativos para el autoabastecimiento y la inversión privada. Aquí, justamente como se señalaba, se trata de crear nuevas energías, ya no depender solamente de las hidroeléctricas y depender de las lluvias para tener o no energía eléctrica. Se está proponiendo, y en esta ley consta, la energía solar, la nuclear, la termoeléctrica y el gas natural. Así que sí está dentro de esta ley que se aprobó. Y si se disgusta la cadena que hay de importadores de combustibles que se llevan las ganancias al por mayor y que cada año se llevan millones de dólares e influyen en la burocracia para que las cosas no marchen, ¿qué se puede hacer, Natalie? Va a haber una regulación, Julio, va a haber una regulación precisamente para la importación del gas natural y esto va a facilitar más bien la transición energética para las empresas y las industrias. ¿Qué va a hacer esto? Permitir el uso del gas natural como una alternativa menos contaminante y más accesible para toda la ciudadanía. Natalie, esta mañana le escuchaba a Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara de Energía, decir que hay una negociación interesante con un sector eléctrico de Colombia privado que nos podría estar vendiendo entre 200 y 300 megavatios a un precio de 17 centavos el kilowatt, que me parece sumamente interesante porque le estamos pagando 16 a la barcaza y no hay peor costo que aquel que no se tiene, ¿no? Si en estos momentos vale 17, pues habrá que pagar 17. Pero ahí viene la pregunta. ¿Seguirá subsidiando el gobierno el precio de la energía eléctrica? ¿Podrá hacer que pague 17 y cobre 3 a un gran sector? Julio, no podría yo darle una respuesta sobre un tema que no está en mi competencia. Le sugiero que esto vaya dirigido a la ministra encargada del ramo para que ella pueda señalarle con claridad. No me gustaría caer en algún error, cometer un error y desinformar a toda la audiencia de su prestigioso medio de comunicación. Lo que sí, el presidente de la República hoy va a tener un encuentro con el presidente Petro y esperemos que pueda traer buenas noticias al país. Sí, o sea, la pregunta iba dirigida en el sentido de si se garantiza, por ejemplo, que podamos comprar tranquilamente a Colombia y no tengamos esas trabas que siempre hay. Ah, no, que el precio está demasiado caro, que el precio no es ese. El Ministerio de Energía tiene las facultades para hacer esas transacciones sin necesidad de que la Asamblea intervenga. Lamentablemente no, Jorge, porque recordemos que todos los procesos que salen deben pasar por los protocolos de contratación pública. Y justamente lo que decía al inicio, Alcides, todos estos procesos de contratación pública son larguísimos, engorrosos y el mínimo detalle, los analistas, los que están haciendo estos procesos, revisan a detalle, ya que un megaproceso puede terminar incluso con atribuciones penales por cómo se manejan las auditorías en la Contraloría. Pero, y si se da en el tema de emergencia, si se lo hace como emergencia, como debería hacer en este momento, pues también hay las críticas y ahí es donde entra la Asamblea Nacional a decir que hay corrupción o demás, pero sin darse cuenta de las necesidades que tiene el país. Gracias, Natalie. Sí, es la verdad. Hay palo porque bogas y hay palo porque no bogas también, ¿no? Ese es un Exacto. estilo de la política. Y más aún en época electoral, pues, Natalie, ¿no? Así que Lamentablemente. hay que prepararse para esas críticas. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Gracias, don Julio Ayala Serra. Vamos a, Natalie, al tema de la política. El asunto de la elección del primer vicepresidente o primera vicepresidenta de la Asamblea, depende cómo termine. Para hoy se ha citado esa sesión. ¿Cuál es su expectativa y qué es lo que sabe usted respecto a
a lo que pueda ocurrir el día de hoy, fuera de lo que ya se conoce a través de la prensa, ¿no? De que el Partido Social Cristiano va a insistir con sus candidatos, primero el ingeniero Otto Vera de la provincia de Santa Elena, pero la vez pasada eso no prosperó. Entonces, ¿qué nos puede decir Natalie para Atalaya y para todos los que nos siguen? Andrés, buenos días. Sí, creo que Buenos días. lo importante de hoy va a ser la elección del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que este proceso está suspendido desde hace más de 2 semanas que asumió la presidencia Viviana Veloz. Esperemos que este debate sea respetuoso, que sea coherente y que al fin se le pueda nombrar a la persona que va a estar a cargo de la primera vicepresidencia del legislativo. Hemos escuchado nombres, circulan que va otra vez a estar Otto Vera, pero recordemos que la norma señala que no puede haber dos mociones, o sea, una persona no puede ser mocionada 2 veces para el mismo caso. No sé si tal vez piensen cambiar la moción porque el sentido sería el mismo, que es elegir al primer, o sea, que sea el candidato para la primera vicepresidencia de la Asamblea. No sé si es que van a cambiarle la moción, pero en tal caso él no podría, porque como les digo, la norma señala que una persona no puede ser mocionada 2 veces por el mismo tema. Ok, esa norma es parte De de la la ley orgánica de la ley. función legislativa. Ah, ya. Eso le iba a preguntar si era parte de la ley orgánica legislativa. Ya. Magnífico. Claro, o sea que tendrían que cambiar la moción si es que quieren volver a, a intentar los mismos nombres. Así es, tendrían que ¿Qué, cambiarle la moción si es que desean cambiar los nombres. ¿Qué tenemos de otras opciones que no sean solamente los nombres del PSC? Hay interesados de Construye, entiendo. No sé si también el bloque de gobierno, ¿qué nos puede decir para esta vicepresidencia de la Asamblea, la primera, que además tiene un puesto en el CAL, ¿no? Así es. Todavía nosotros no estamos con algún nombre, todavía no se sabe cuáles son las otras opciones de las diferentes bancadas, no sabemos incluso si es que Construye va también a mantenerse con el candidato anterior y seguramente se habló para que se cambie la moción y no caigan en esto que la norma prohíbe. Ok. Vamos a cambiar de tema en la parte legislativa mismo para preguntarle qué pasa en lo que tiene que ver al juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Quedó pendiente una reconsideración de la votación que pues la absolvió y que no lograron los 92 votos sus interpelantes del correísmo la semana pasada. Esa reconsideración, ¿qué significa? ¿Queda así o la pueden tomar en algún momento? ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Gracias por la pregunta. Aquí para explicarle un poco a toda la audiencia. Luego de una votación, cualquier legislador puede plantear la reconsideración de lo votado. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para poder asegurar que lo resuelto en el Pleno Legislativo quede en firme. Según la norma en el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala que cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado en el Pleno de la Asamblea Nacional en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, sin embargo, esta reconsideración no se hizo durante el pleno del juicio político, ni tampoco en la siguiente sesión, como lo establece la norma. Recordemos que la reconsideración significa volver a foja cero, o sea, si se aprueba la reconsideración, se anula la votación y se debería plantear una nueva moción. Y para aprobarla se requerirían 70 votos, que es la mayoría absoluta.
No pasó ninguna de las dos cosas, no se dio la reconsideración, pues esperemos que ya no vayan a querer salir con alguna viveza, como se sabe decir, en los siguientes meses y que ya esta votación haya quedado en firme y no quieran envolver o tratar de volver a llamar a la ministra Palencia a un nuevo juicio político. O sea, usted dice que no puede haber, que no podría haber una reconsideración. Eso es lo que entiendo de su... En este momento ya no podría haber, Andrés, porque el artículo 145 señala que cuál es el proceso a seguir de la reconsideración y además en la norma menciona que en la siguiente sesión del Pleno Fue el Legislativo, domingo. que sea una nueva sesión, se tiene que realizar esta reconsideración. Después de eso ya no hay reconsideración. Ese fue el domingo. Claro, ya fue el domingo, Esto como bien dice así es. La Alcides. primera sesión fue el domingo, una nueva sesión en No la que hubo tratamos y reconsideración hasta que... aprobamos la ley energética. Ok. A don Alcides Montilla. Sí, la reconsideración tenía que habérsela presentado el mismo día de la sesión o el domingo, que fue la última, cuando se aprobó la ley de eléctrica, ¿verdad? Como no se presentó la reconsideración, está oleado y sacramentado, como se dice en el argot político parlamentario. Yo le quiero preguntar, Natalie, el tema, una vez que ya pues se dejó a un lado el tema del juicio político a la ministra Palencia, ¿qué otros juicios están en carpeta? Yo sé que usted no es miembro de la Comisión de Fiscalización, pero debe conocer algo, porque por ahí el CAL ya aprobó una resolución para volver a llamar al secretario de la administración del gobierno de Guillermo Lazo, Sebastián Corral. Pero hay asunto, porque usted sabe bien que hay un plazo, ¿no? De un año, que en ese plazo, que ya mismo termina, que es en noviembre, para poder llamar a algún funcionario de este calibre, ¿verdad? Si ese trámite no se hace antes de noviembre, esta llamada a juicio político a Sebastián Corral queda sin efecto, Natalie. Así es, si se pasa del año, quedaría sin efecto, pero la semana anterior el CAL calificó y dio paso a la Comisión de Fiscalización para que esta a su vez pueda recibir todas las pruebas y de ahí convocar y hacer un calendario en el tema del juicio político. De aquí vendría también el juicio político a la ex ministra de Energía, a la ex ministra Arrobo, pero los interpelantes están en este debate. Todavía no hay una línea clara de cuáles son los juicios que seguirían en firme. Porque Correcto. recordemos que los que estaban era el de la Fiscal General de la Nación, estaba el de la Canciller y luego continuaba el de la ministra Palencia. Y creo que queda alguno u otro más por ahí, me da la impresión, alguien del Tribunal Contencioso Electoral, me parece, Sí, Natalie. pero todavía no son juicios que están dado pasos desde el CAL y no están ya en trámite en la Comisión de Fiscalización. Otro asunto, ¿verdad? El tema de las bases militares extranjeras en el Ecuador. Parece que ya el CAL va a remitir al Pleno esta reforma parcial, ¿verdad? Porque tienen que darle trámite. Se trata de una reforma al artículo 5 de la Constitución. Este es un trámite que viene desde la presidencia, sigue por la Corte Constitucional, continúa por la Asamblea. Entiendo yo que de ahí nuevamente regresa a la Corte Constitucional y termina en el Consejo Nacional Electoral para que convoque a plebiscito referéndum sobre esta reforma. ¿Usted qué piensa? ¿En la Asamblea hay los votos como para votar a favor de esta reforma a la Constitución? Alcides, precisamente en la sesión de mañana se va a crear una comisión ocasional que va a tratar este proceso de reforma, ya que fue aprobado por la Corte Constitucional, y esperamos que, teniendo en cuenta la crisis de inseguridad que también vive el país, los asambleístas sean coherentes y que piensen en la ciudadanía para poder dar paso y continuar con esto, que se abra, teniendo en cuenta igual cuáles van a ser los procesos para poder tener nuevamente a bases militares extranjeras en el país.
quiero agradecerles por la entrevista. Tengo que despedirme porque en este momento ya vamos nosotros al pleno de la Asamblea, justamente a la elección del primer vicepresidente del Legislativo. Les agradezco virtual, mucho por ¿no? la invitación. No, es presencial. Es presencial, es presencial, ya. sí. Okay. Precisamente por eso tengo que despedirme. Ok, nos despedimos. Muchísimas que pasen gracias. bien, un excelente día. Natalie, Gracias. igualmente.